Buenos días para según donde estén conectados de la región. Gracias a todos por sumarse a este webinar sobre Navidad 2020. Ya estamos, es una locura, ¿no? Pensar que ya estamos casi a fin de año. No estoy diciendo nada nuevo, pero bueno, aquí estamos con la idea de seguir aportando desde nuestro lugar en términos de información, análisis en lo que respecta a nuestro segmento. Hoy conmigo está Nico Cáceres, Nico, nuestro Head de Market Strategy en Kids Corp, y yo soy Demian Faleschi, CEO de Kids Corp también. Así que vamos a estar hablando un poco sobre Navidad. Tenemos data interesante, buen análisis, insights activables. Así que, como siempre, la idea es que lo puedan capitalizar. Como siempre, vamos a estar también disponibilizando esta información después del webinar. Y obviamente sobre el final abrimos a preguntas, comentarios con total libertad. La idea es que también podamos ir a cuestiones específicas que ustedes consideren interesantes, ¿sí? Así que vamos arrancando, Nico. Yo, si querés, hago una mini breve sobre nosotros para quienes nos conocen o quienes no nos conocen. Somos Kids Corp, somos el Kid Tech Partner en América Latina. Desarrollamos soluciones para todos los jugadores dentro de la industria infantil digital. Esto quiere decir para marcas, anunciantes, para agencias, para creadores de contenido con quienes monetizamos sus contenidos también. Así que siempre estamos enfocados también en agregar valor en términos de data. Durante el principio de este año lanzamos soluciones de Market Intelligence, Kids Insights en América Latina, para también seguir mejorando todo lo que hacemos y también para poder seguir empoderando a ustedes en la toma de decisiones. Así que como parte de esto, estos webinars tienen la intención de traerles, como decía antes, data y análisis interesante, y ya nos empezamos a sumergir, ¿sí? Preguntas pueden ir tirándolas en el chat, pueden ir tirándolas también en el área de preguntas que tiene Zoom durante la mitad, y sobre el final las vamos agarrando, ¿dale? Así que, bueno, Nico, te paso un poco para que vos vayas liderando esto, ¿dale? Una cosita y un detalle, perdón, ahí veo que Paul, nuestro head de marketing, está poniendo en el chat una URL con una encuesta que estamos haciendo, que ya estamos por encima de las 400 personas que han participado. Ahí la van a poder ver un poco qué se trata. De hecho, traemos data de esas encuestas también aquí, ¿sí? Así que bueno, arrancamos nomás. Dale, vos, Nico. Dale, buenísimo, gracias, Demi. Bueno, haciendo un pie y un poquito también conectando con lo que decía Demi, la encuesta viene también a responder un poco de por qué este webinar y por qué en este momento, por qué decidimos hacerlo ahora. Y para eso también traemos datos de los niños y de los padres, y la encuesta que Paul está compartiendo para que ustedes participen. La idea es que además de este deck, hagamos también un documento ad hoc puntual sobre la encuesta que estamos haciendo, que venimos corriendo y que más de 400 personas de toda Latinoamérica vienen respondiendo. Y los primeros datos son los que llaman la atención y también nos invitan a empezar a reflexionar sobre estas fiestas. Esta encuesta ya empieza a marcar que el 95% de los padres aún no hizo las compras de Navidad, y el 85% aún ni siquiera sabe qué va a comprar. No lo tiene mapeado en su radar. Es decir, casi la totalidad de los 400, más de los 400 encuestados aún no tiene planificado la Navidad. Y en paralelo, dentro de lo que venimos preguntando, sí sabemos que ese 75% quiere que la transacción sea lo más fácil posible. Si lo puede resolver de manera totalmente online, aún mejor, eso dice el 60%. Y también hay un equilibrio interesante de aquellos que quieren comprar online y asegurarse poder retirarlo desde la tienda, con este miedo de tal vez que se tarde el delivery, que no haya stock. Bueno, poder hacer la compra y poder ir a retirarla, poder tenerlo en sus manos. Y a su vez, sobre lo que vaya comprando, el 66% dice que son sus hijos su principal fuente de información para entender qué tiene que comprar para esta Navidad. Y no es un dato menor, por lo que vamos a ir desarrollando a medida que pasemos los distintos datos, los distintos insights que tenemos de acá en adelante. Entonces, habiendo visto estos primeros datos, lo que decimos es que la Navidad aún no empezó en la mente del consumidor, no la tiene mapeada como bien marcábamos en las primeras estadísticas. Y nosotros lo que sí sabemos y empezamos a detectar es que esta Navidad 2020 va a ser la más digital y la más larga que haya de los últimos tiempos, sin lugar a dudas. Y lo vamos a ir contando en estos siguientes slides. Pero antes de entender el por qué esta Navidad o empezar a reflexionar qué está pasando, entendemos que hay un nuevo contexto
como todos bien saben, que traen nuevos hábitos y con ella también atadas nuevas oportunidades de comunicación. Con ellos, lo que venimos a decir es que, como bien saben, el 2020 viene siendo atípico y todo, absolutamente todo, se ve modificado por la pandemia, por lo que significa el coronavirus. No nos vamos a meter muy sobre ellos, fueron saliendo diferentes artículos, pero sí los grandes highlights, lo que más destacamos de cómo va afectando a los niños. Hemos sacado artículos donde hablamos de esta generación C, la generación coronavirus, que son centennials, perdón, generación alfa y centennials, que se ven afectados y fueron amoldando sus conductas, sus formas de sociabilizar a raíz de lo que significó la pandemia. ¿Qué tiene que ver con qué? Te agrego a eso, Nico, algo Vos que me estás parece cometiendo. interesante porque sí estamos un poco hartos todos de quizás leer tanto contenido de lo que fue la pandemia. Hoy nosotros estamos mirando mucho ya, digamos, intentando descifrar ciertos nuevos hábitos o ciertos cambios de comportamientos que vienen a partir de esto. A nivel general sí visualizamos una aceleración en todo. No vemos que algo que no iba a ser, iba a ser o al revés, sino lo que vemos que hay cosas que se están dando muchísimo más rápido. Y esto es importantísimo porque nos puede permitir a cada uno en la organización que forme parte poder entender algunas de estas cuestiones y capitalizarlas a la hora de tomar una decisión. Y eso, al fin y al cabo, quizás es diferenciación con un competidor, innovación, cosas que finalmente, si uno lo baja a una estrategia, a un punto de venta o a lo que sea que haga su negocio, seguramente pueda lograr una ventaja si lo está notando, ¿no? Sí, y sumado a eso, como todo se ha acelerado, muchos de los números, muchas de las estadísticas que uno puede llegar a tener de otros pagers, de otros análisis del año pasado, han caducado, no sirven, han quedado obsoletos por esta evolución que se ha dado. Entonces, más que nunca se necesitan de datos frescos de la evolución constante de estos últimos meses. Y entre ellos, como decíamos, los chicos, esta generación C, ha ido resignificando aplicaciones en esta nueva normalidad. Cosas que fueron y vamos encontrando, nuevos códigos de expresión, cómo ellos han capitalizado las distintas plataformas, los recursos y los tonos para comunicarse, nuevas formas de estudiar, debieron adaptarse a una manera de estudio en las casas, on demand, mismo los profesores, ver cuál era la mejor metodología para el aprendizaje. Y por último también el fortalecimiento de los vínculos. No dejamos de ser seres sociales que necesitamos del contacto para aprender, para divertirnos, y eso lo hemos detectado también en los niños. El uso Muchas de estas cosas, Nico, perdón, forzadas, inclusive, ¿sí? Como vemos el tema de la educación, temas que estamos siguiendo muy de cerca, porque hay muchos artículos hoy en día dando vueltas sobre padres frustrados que de pronto se dan cuenta de que sus hijos no están aprendiendo de la misma manera como aprendían, ¿no? Entonces, eso por un lado, forzado, y otras cuestiones forzadas que si bien eran medias aspiracionales, como puede ser un chat de WhatsApp, hoy también uno de los datos que veníamos trayendo en los últimos webinars es que más de la mitad de los niños dicen que extrañan a sus amigos. Entonces, forzado o aspiracional en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí es donde nacen las aplicaciones, ya sea como WhatsApp u otras que emergieron asociadas como Discord, asociadas al juego, al compartir momentos juntos. Entonces, lo que también empezamos a ver es esto. Los chicos no tienen frontera entre el off y el on por las cosas, las actividades que tuvieron que hacer. Una generación que pasa más tiempo con la familia, una generación que se empieza a ser más responsables de los quehaceres domésticos, de mantener su habitación organizada, ordenada, y que son conscientes de que la importancia de la salud, de la limpieza a la hora de enfrentar enfermedades, y que esto no es algo atípico, sino que puede empezar a pasar de manera más recurrente. Y del lado online, estas nuevas maneras de interactuar, hablamos de la gamification, de estar jugando en plataformas multiplayer, del e-commerce, de entender que ellos han logrado una aceleración, como decía antes Demi, y en uno de los puntos es la madurez financiera, el entender cómo comprar, cómo recibir productos, y como decíamos, self-learning, entender cuándo tomar las clases, el on-demand, siempre obviamente acompañados por los padres y las madres en una primera instancia, y ya empezar a naturalizarlo. Y punto en común, como columna vertebral de todo, las pantallas. Internet y las conexiones con el bastión de todo esto que estamos viendo como eje vertical o la columna vertebral, como nos gusta decir, a la hora de aprender e inspirarse. ¿Y por qué decimos esto? ¿Y qué estamos viendo en esta aceleración? Que hoy, los 9 años, es la edad promedio en que los chicos ya tienen su propio dispositivo, su propio smartphone. Pero desde los 3 años, que ya acceden a tablets, a celulares de sus padres, lo que hace que tengan un ojo mucho más crítico sobre los contenidos que ellos ven. Y entre esas cosas también está el aburrimiento y el testeo constante. Son los
decimos early tester, early adopters de aplicaciones. Entre 3 y 5 aplicaciones al mes están descargando. ¿Se imaginan eso en el teléfono? Tenés que dar swipes y swipes de aplicaciones que tienen y que van probando, que se aburren y van incorporando nuevas. Por eso también los picos a veces de modas de aplicaciones para editar fotos, para juegos. No es un dato menor entender la cantidad de descargas y pruebas que hacen constantemente. Y entre esas pruebas constantes lo que notamos es que hay dos grandes fuentes de inspiración. Por un lado los videojuegos, desde aplicaciones, desde la web, y por el otro lado el consumo de videos, el aprendizaje constante o la búsqueda de inspiración a través del contenido que ven en YouTube, a través de Smart TVs, viendo contenido on demand, todo lo que se llama OTT. Así que estas son como las dos primeras grandes palabras claves que nos deja este contexto, que son videogames y videos, como las dos grandes fuentes de inspiración. Y cuando hablamos de ellas, cuando hablamos de videojuegos, no hablamos del gaming hardcore, del que se la pasa horas tratando de competir en un Fortnite o que se la pasa jugando en un FIFA, sino es algo mucho más cotidiano y terrenal. Hablamos de jugar aplicaciones mobile, pero también hablamos de jugar un Fall Guys en la PlayStation. Hablamos de que los chicos hoy en día pasan 8 horas aproximadamente, semanalmente, jugando. Las niñas prevalecen, utilizan más lo que tiene que ver smartphone, tablets, los contenidos más snacks que puedan jugar en distintos momentos, y los niños, sí, por un arraigo tal vez un poco más histórico, juegan, se sienten más familiarizados con la PlayStation y la Xbox, pero cosas que cada vez se van equiparando, se van igualando en términos de adopción, en términos de juego y en términos de competitividad también. Y cuando hablábamos de videos, sin duda lo primero que decir es que YouTube es la plataforma democrática, es la preferida, transversal a todas las edades. Lo que va cambiando son sus usos, pero como pueden ver acá en este gráfico, en todas las edades es la predilecta a la hora de buscar entretenimiento, aprendizaje y hacer investigaciones. Por eso decimos... Ahí, Nico, ahí hacemos la eterna salvedad que hacemos, que si bien aparece un TikTok, un Instagram, siempre nosotros explicamos, son plataformas más 13. No quiere decir de que no haya niños que estén utilizándolo con edades fake, y que obviamente esto es responsabilidad de los padres, el poder manejar este tipo de situaciones. Pero digo, hay una cuestión clara que uno lee que se está utilizando plataformas como TikTok muy, muy fuertemente en el segmento. Esto es bueno entenderlo a la hora de también decidir qué hacer, ¿no? Si yo como marca decido estar y soy una marca relacionada a un segmento que posiblemente sea menor de 13, también posiblemente puede ser mayor de 13, digo, comprender realmente cuáles deberían ser las limitaciones que yo debería tener a nivel de actividad dentro de esos lugares, ¿no? O sea, hasta qué punto voy a ir a buscar involucrar a la audiencia o lo voy a tomar como un lugar de distribución, quizás específicamente, teniendo en cuenta estas características. No por eso nosotros vamos a dejar de escuchar a la hora de hacer encuestas, de estar buscando data sobre hábitos e intereses. No vamos a obviar esta respuesta, ¿no? Desde ya. ¿Sí? Total, y sumado a eso, esa pequeña línea delgada de entender por qué están ahí, cuáles son esos códigos, qué es lo que hizo de que sea tan atractivo, si fue el ver contenido random, si fue la velocidad, lo efímero, los distintos códigos de comunicación. Entender eso para capitalizarlo en una comunicación, si se quiere, más holística, 360, y llevando un mensaje siempre de valor o que genere algo que le deje algo al usuario o al consumidor. Por eso, dicho esto, y mediante los aprendizajes, los primeros datos, decimos que las pantallas son su principal fuente de exploración, entretenimiento y educación. Son como ese anexo que tienen a la hora de todo esto que marcamos, de poder explorar nuevas cosas, de poder buscar entretenimiento y, al fin y al cabo, también son su conexión con la educación, con las herramientas. Y en ese contexto, también lo que sucede es que la televisión claramente pasó a ser un complemento, pasó a ser totalmente secundario, como vemos. Cuando a los niños se les pregunta, ¿dónde te estás enterando de nuevas cosas? ¿Cómo te estás informando? Online lidera por lejos el descubrimiento de nuevos juegos, nuevos juguetes, del testeo de aplicaciones, lo que tiene que ver con indumentaria, con elegir destinos, y que vamos a ir viendo cómo también hay otros players clave, como pueden ser los youtubers a la hora de esta exploración. Y la TV pasa a ser algo secundario. Y a su vez, amigos y familiares, el word of mouth que decimos, se retroalimenta constantemente a través de online. Descubro, lo comparto, lo comento, y así se da esa sinergia y esa ida y vuelta entre la comunidad. Y así también se empieza a aplicar los juegos multiplayer, si se quiere, que vamos a ver más adelante. El boca a boca, Nico, también lo vemos siempre potenciado por cumplir las promesas, ¿no? O sea, yo puedo comunicar un nuevo producto, puede el producto tener un precio acorde por el cual sea considerado, quizás finalmente lo terminan comprando, pero obviamente
el boca a boca se alimenta del cumplimiento de que finalmente ese producto cumpla o supere mis expectativas, ¿no? O sea, está claro de que entre las acciones inmediatas que hacen los niños cuando ven un producto que les interesa es compartirlo con otros amigos. Bueno, está eso interesante, pero después de eso tiene que haber también un comentario, digo, una vez que se compre ese producto, más allá de verlo, también debería acompañar ese comentario de una percepción positiva, ¿no? Seguramente incremente la oportunidad en un amigo, por ejemplo, de comprar ese producto también. Sin dudas. Y es importante destacar esto, que incremente la posibilidad, porque hay una acción constante y continua de lo que sucede cuando consumen contenido online. El 83% de los niños que ven una publicidad online hacen una de estas dos acciones. Los más pequeños automáticamente van y les piden a sus padres que le compren lo que acaban de ver. Mientras más crecen, a partir de los 12 años, los tweens, los teens, ellos hacen research, es decir, quieren ver más de eso. Es decir, el número, el dato no es menor. El 83% de los usuarios hace una acción, o lo compra o hace research, lo cual habla de que hay una efectividad sobre el mensaje y de la importancia de que el mensaje que se esté dando sea totalmente honesto sobre lo que se está vendiendo, sobre lo que se está comunicando, porque la oportunidad y la tasa de conversión puede ser muy, pero muy alta. Por eso traemos estos datos del contexto, decimos datos potenciados, hablamos de device, hablamos del consumo de videos, hablamos del consumo de YouTube, hablamos del nivel de influencia que tienen las plataformas online a la hora de elegir productos. Y todo esto dentro de un año que los mismos niños lo catalogan como un año muy, pero muy difícil. Un año donde hay menos playdates, hay menos juntadas en casas de amigos, hay menos de esto de que un amiguito venga a mi casa a jugar, de que el padre o un compañerito deje que pueda ir, digamos, mucho temor asociado a la enfermedad, menos salidas, ir a los restaurantes, a los cines, a la playa o al club, se hizo cada vez más esporádico, el analizar cuándo ir, por qué ir, si dejamos pasar un tiempo, y por supuesto también menos viajes, que se traduce en menos visitas de familiares y en menos lugares que conocer, nuevas, lo que tiene que ver también con vacaciones. Y esto de visitar menos familiares también está muy asociado a todo lo que tiene que ver con la Navidad y con las fiestas de fin de año. Entonces, el resultado, como bien vimos, todo este contexto lleva a que haya más entretenimiento en el hogar. La conexión, los devices, todo pasa dentro de la casa. Y en ese contexto, los niños también se han transformado en esto que llamamos los Chief Entertainment Officers. Son los dueños reyes del entretenimiento del hogar por la adquisición de diferentes herramientas. ¿Qué vemos? Que a partir de las diferentes edades, sus relaciones son diferentes, desarrollan sus primeros gustos, comienzan a ser influenciados por youtubers, por los amigos, empiezan a conocer nuevas marcas y el rechazo de otras que tenían aniñadas. Digamos, la evolución es constante hasta entrada a la adolescencia, entrando a lo que después se llama Young Adults, que se hace proceso de refinación. Y en cada una de estas etapas hay industrias que van conociendo, van explorando y ellos van poniendo su voto de opinión, van diciendo qué les parece. ¿Por qué? Porque como bien veíamos, cada vez tienen más fuentes de información, más acceso al contenido y por ende mayor influencia o mayor voz en la familia. Y por eso también decimos puede ser información o desinformación, con todo lo bueno y con todos los peligros que también esto conlleva. No, los niños de hoy en día, por tener más información o todo esto, no es que son más inteligentes que hace 30 años, sino que las posibilidades han cambiado, la velocidad, lo efímero, también está a flor de piel. Entonces decimos que más conectados los hace más influyentes. El 75% de las familias latinoamericanas lo confirma, dice que son altamente influenciados por sus hijos en las distintas compras familiares. Y hay distintas categorías que van creciendo. Los padres, como bien decíamos, respondieron que son muy influenciados. No es que soy algo vagamente o un poco. La pregunta fue, ¿qué tan influenciado soy? Y la respuesta fueron, son muy influenciados en todas estas temáticas que vemos acá, desde ir a eventos en vivos hasta, por supuesto, la compra de juguetes, las salidas, digamos, el ir a restaurantes, cosas que por también pandemia se han dejado de hacer, pero que las más digitales, como suscripciones por TV, elegir un Netflix, un HBO Go, un Disney Plus, digo, los niños también tienen injerencia en todo lo que tiene que ver con ese tipo de entretenimiento. Esto lo conecto, Nico, con los primeros slides donde estábamos diciendo que el 80 y pico, no recuerdo bien, pero el 80 y pico por ciento todavía no ha decidido qué es lo que va a regalar en Navidad, ¿sí? O sea, estamos diciendo de que
Más de 8 personas de cada 10 todavía son una oportunidad para un montón de marcas que están buscando ser la elegida a la hora de ese regalo. Y también estamos diciendo de que el poder de influencia que los niños tienen en las verticales, en varias, pero en las que están directamente direccionadas a ellas, como podría ser juguetes, consolas o videojuegos, son extremadamente altas, ¿sí? Esto trae un insight del que nosotros hablamos mucho, que es la importancia de una marca de conectar con mi consumidor, que es el niño. Aunque finalmente tenga un socio, que es el padre, o el tío, o el círculo de influencia que termina comprando productos quizás para él, seguramente el poder conectar con él va a dar mucha, mucha chance de poder finalmente poder ser la marca elegida, como decía recién. ¿Sí? Así es. Entonces ya podemos ir conectando de que si padres y madres, en un 95% no tiene todavía mapeado la Navidad, un 85% no sabe qué va a comprar, pero sí sabemos que son su principal fuente de información los niños y que encima en más de un 75% ellos influencian las compras, empezamos a ver una línea, una oportunidad en la comunicación y lo que se pueda generar y que vamos a ver que trasciende a un montón de áreas e industrias. Y para hacer este tratamiento lo importante también es esto, entender que el segmento KID, el segmento teen, no se puede generalizar. Como bien vimos en la línea y en su relación a medida que van creciendo con las industrias, hay diferentes etapas que mínimamente, etariamente, las podemos separar por estos relacionamientos que van teniendo y estas herramientas que van incorporando. Por eso decimos que hay un universo kit para cada marca, que hay un ejercicio para hacer, desde el entendimiento de cuáles son sus hobbies preferidos, cuáles son las plataformas a las que más familiarizados están. Podemos entender que preschoolers, si se quiere hasta 5 años, la tablet aparece como ese dispositivo que más familiarizados están, luego empiezan a crecer y piden su primer smartphone. Decíamos que los 9 años es la edad promedio en Latinoamérica en la que ellos acceden a su dispositivo y son dueños. Una tasa que comparada, por ejemplo, con Estados Unidos, Inglaterra, empiezan más temprana edad. En el hemisferio norte lo que sea es que la edad promedio es 11 años. Latinoamérica a los 9 años los chicos ya tienen su primer dispositivo. Y a medida que crecen, las consolas de videojuegos, una computadora desktop, también empiezan a jugar y son factores o puntos de contacto. Entonces, habiendo mapeado bien el contexto, cómo está el termómetro asociado a la Navidad y qué es lo que nos deja la pandemia, empezamos a hablar de la Navidad 2020. Porque así como los adultos aún no han planificado nada, los niños sí, ya están hablando sobre ella, están teniendo en cuenta el contexto, están teniendo en cuenta las novedades y cuáles son esas cosas que ellos desean para esta Navidad 2020, que como bien dijimos, va a ser la más digital y la más larga de todos los tiempos. No son ajenos al contexto, y acá lo vemos con un textual contundente que dice: Papá Noel es grupo de riesgo, tal vez no venga este año, los chicos no son ajenos, como vieron, y son bastante inteligentes sobre lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué están deseando para esta Navidad? Preguntamos, y lo que podemos ir viendo es edad por edad, mínimamente, cuáles son esos patrones que se dan. Entre los más pequeños, de 3 a 5 años, vemos que juguetes y juguetes licenciados de contenidos de series son los más pedidos, que luego obviamente a nivel género también se empiezan a dar diferencias. Lego lidera entre los niños, las Barbie lideran entre las niñas, aparece también películas como Frozen entre las niñas, Transformers entre los varones, empiezan a verse diferencias, pero el gran patrón es que los juguetes lideran la comunicación en este segmento. Ahí es donde, como recién decíamos, con los niños no podemos generalizar, ¿no? O sea, a la hora de nosotros querer conectar con este segmento, vamos a decir, en realidad es un segmento de subsegmentos. Si uno puede comprender que un niño que quizás tiene entre 6 y 9 años tiene ciertos hábitos, ciertos intereses, ciertas horas de conexión, ciertos dispositivos que usan, y puede comprender de que un niño que quizás tenga entre 9 y 11 años, también varón podría ser, tiene otro tipo de hábitos. Bueno, de esa manera yo podría, y lo mismo desde un tema de géneros, como estamos planteando acá, ¿no? Ni hablar, donde aparece un Spider-Man y del otro lado aparece un Frozen o una Barbie. Esto nos podría poner a pensar en estrategias únicas, pero con ejecuciones tácticas independientes para cada uno de esos segmentos, ¿no? O sea, uno puede tener un racional único, porque tampoco nos podemos volver locos a la hora de salir a comunicar las características o el universo que representa un producto, ¿no? O un servicio. Pero sí es muy importante cómo puede uno adaptar, entendiendo cada uno de estos subsegmentos,
esa estrategia de manera táctica para que realmente pueda ser eficiente, ¿no? Para que yo esa inversión que esté haciendo finalmente pueda garantizarme que estoy llegando a ese segmento y no a otro, ¿sí? Entonces esto es sumamente importante, la capilaridad de la información, por eso siempre intentamos mostrar en girls, en boys, en diferentes edades, porque es sumamente importante ser capilar a la hora de ejecutar una estrategia, ¿no? En los siguientes slides también, digamos, vamos ahí inclusive en lo que son niñas y niños y las demás edades, perdón. Así es, como por ejemplo, segmento de 6 a 9 años, donde empezamos a ver que prevalecen, empiezan a ganar mayor protagonismo, lo que tiene que ver con la interacción, entretenimiento, vinculando el on y el off, vinculando juguetes, pero como también hay condimentos digitales que por momentos pueden llegar a servir o pueden llegar a pedir, y empiezan a emerger otros que empiezan a aparecer, algunos asociados a actividades outdoors, como pueden ser bicicletas, rollers, empiezan a aparecer los primeros comentarios, acercamientos también a las consolas, de manera con mucho, pero mucho más conocimiento de cómo se tratan y qué se puede hacer. Y a medida que crecen esto que decimos, un poco la digitalización, las consolas ganan total protagonismo y también empiezan a aparecer algunas cosas más de nicho, algunas cosas de licencia, como vemos acá, lo que tiene con Funko. Pero lo primero, como siempre vemos, Lego y Barbie lideran la conversación para cada uno de sus segmentos, y luego las consolas y luego lo asociado a la tecnología empieza a crecer en el segmento a partir de los 10 años. Sí, hoy ver un dron ahí, algo impensado, un producto, digamos, hace un par de años que ni se nos hubiera ocurrido y hoy es un aspiracional tremendo. Nosotros vemos también un paralelismo digamos, con lo que es un cometa, ¿no? Un barrilete, como se dice también en Argentina, es como la versión 5.0, vamos a decir, pero hoy es un producto de tecnología con una aspiracionalidad increíble y obviamente también con un ticket que no es para cualquiera, ¿no? Así es, que también se han podido ayornar, hay distintos, digamos, hay un portfolio interesante de dispositivos y que a su vez también las posibilidades de conectarlo a un iPad, a un celular, también han mejorado muchísimo. No se trata solamente de una camarita, sino un montón de cosas adicionales. Vemos cómo también, por ejemplo, los niños los usan en los parques o para sacar fotos de estadios, digamos, están dentro de las tendencias. Y también, a medida que crecen, se consolida las consolas de videojuegos, se consolidan también estos dispositivos como decíamos, drones. En la mitad vemos también lo asociado, si se quiere, a la actividad outdoor, y destacamos que empiezan a crecer los juegos de mesa. Empiezan a tomar parte del top 20, si se quiere decir. Eso es importante. En una lista de más de 100 productos, esto estamos hablando del top 20 de lo que quieren los niños en Latinoamérica, y que obviamente después puede tener ciertos ajustes por países, pero es la foto macro, es la foto holística, y no es un dato menor que los juegos de mesa hayan crecido, porque también estamos más tiempo en casa, estamos compartiendo más tiempo en familia, la mesa pasó a tener mucho más protagonismo en la agenda cotidiana, y buscar este tipo de actividades, este tipo de condimentos, si se quiere, para poder equilibrar la actividad online con lo offline, empieza a crecer y va a tener también, como decimos, ¿no? Va a ser muy destacado en esta Navidad 2020, más allá de que va a ser la más digital de todas, digamos. Tenemos este juego de vuelta entre el on y el off. Inclusive habíamos también utilizado estos datos de Mercado Libre, me acuerdo en algún reporte anterior donde estaba juegos de mesa entre una de las categorías también que más había crecido en Latinoamérica en compra, muy asociado a todo lo que dice Nico, claro. Entonces, habiendo conocido todo lo que está pasando en el contexto COVID 2020, dispositivos, formas de jugar, entretenimiento, porcentajes de adopción, de haber entendido cuáles son esos juguetes o regalos que los niños están hablando y cómo los padres están totalmente en otro universo paralelo donde la Navidad no forma todavía parte de su mente, no forma parte de su agenda. Estamos en el momento más que nunca oportuno para comenzar a capitalizar diferentes oportunidades, y que el momento de actuar, el momento de comunicar, empieza con, valga la redundancia, comienza en este mes, si se quiere, y no tanto como muchas veces conversamos, ¿no? Que se empieza a hablar o a hacer las planificaciones un poquito antes. Entonces, lo que le vamos a mostrar son 10 oportunidades a partir de lo que fuimos viendo. Si les parece, arrancamos con 10 oportunidades, porque también, como decimos, la digitalización llegó al Polo Norte, como vimos, también fue hackeado, no fue ajeno a lo que está sucediendo. Lo primero y el gran aprendizaje que tenemos, y es una oportunidad, es que la Navidad se extiende. Es decir,
Los niños, por un lado, empezaron a hablar sobre ella, los padres y las madres no, pero se va a extender porque también lo que va a suceder es que muchos niños, muchas niñas van a pedir dinero en efectivo, van a pedir gift cards, y ellos van a decidir cómo utilizarlo en las siguientes semanas. Esto está asociado a que han sabido utilizar todas las plataformas de e-commerce en esta época, entonces las saben utilizar. Muchos familiares no se van a reunir, les van a dar dinero en efectivo a partir o a través de mamá, papá, el típico regalo de la tía te acerca a esto, para después utilizarlo en las siguientes semanas. Y los datos así lo indican, que ellos van a utilizar ese dinero por lo menos hasta mediados de enero. Entonces, si ya comenzamos con la comunicación de priorizar ciertos productos, tengamos en cuenta de que esto no corta el 25 de diciembre, 26, no termina tampoco Reyes, está incluido y podemos seguir capitalizando el momentum hasta, si se quiere, el 20 de enero. Sí, sumado a eso, Nico, también el tema de en el cono sur, momento de vacaciones, ¿sí? También, por lo cual hay un cambio de panorama diario, teniendo en cuenta que hoy la escolaridad está en casa, pero para ya épocas navideñas en el cono sur va a desaparecer, ¿no? O sea, va a haber una necesidad del tiempo que también se dedicaba a educación, ya que vemos que todavía en algunos países esto va a continuar bueno, ocuparlo con otro tipo de cosas, ¿no? O sea, así que es como una unión de diferentes factores que estamos viendo. Totalmente. Asociado a eso, y asociado a lo que también estábamos comentando sobre el e-commerce, sobre la digitalización, este Santa Claus, este Papá Noel, va a estar entre recibir cartas y recibir wishlists digitales. Hasta los 6 años sabemos que los chicos escriben cartas, pero como también decíamos, ¿por qué va a ser la más digital de todas? Porque los chicos comienzan a utilizar o utilizan de manera cotidiana sus dispositivos y están familiarizados con las plataformas de e-commerce. ¿Qué sabemos hoy? Que 1 de cada 3 niños está armando sus listas de favoritos o de deseados en distintas plataformas de e-commerce, que está generando esta famosa wishlist para hacerle más fácil, si se quiere, la guía a Santa a la hora de adquirir diferentes productos. Como bien decimos acá, lideraron el entretenimiento digital de la casa y cómo no van a ser los primeros en adoptar este tipo de soluciones a la hora de elegir de manera mucho más simple el producto y ser específico con qué es lo que quiero, acá lo tenés, acá lo puedes adquirir. El tercer punto, y como marcamos al principio de la apertura del webinar, el Shopper Journey es entre on y off. Como bien mostrábamos, los padres, muchos eligen online, pero muchos también eligen ambos. Muchos eligen poder comprar online, poder retirarlo en tienda o tener ambas opciones. ¿Qué sucede? Por un lado, si bien está la simplicidad de poder hacer una transacción online, también existen ciertos temores al out of stock, al no tener o que llegue demorado en tiempos. Entonces, si puedo hacer la consolidación, la reserva a través de online y luego retirarlo, es otra de las opciones que se marcan. Como bien vemos acá, los regalos que a la hora de ir a comprarlos, tenemos que ambos eligen el 46%, es decir, poder elegir entre comprar online o offline, o comprar online y retirarlo. Luego le sigue por lejos también online, y la tienda física como sí sola, ya si se ve, queda súper rezagada. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son esas cositas, esos beneficios que ellos quieren? Costo-beneficio, disponibilidad, saber que el producto va a estar, saber que el envío va a ser gratuito o que lo voy a poder retirar en tienda sin problema, y que voy a tener beneficios porque ya me conocen, porque en teoría me tienen una base de datos, o porque voy a tener descuentos por comprar más de un producto o por el importe, ¿no? Por el total de que gaste, me puedas dar un voucher o un descuento ahí mismo. Son puntos a tener en cuenta al momento de la compra, puntos que también se usen y que forman parte, si se quiere, del journey. Estos datos salen de la encuesta que comentamos en el inicio, que ahí en el chat pueden ver, si quieren pueden seguir participando. Hoy más o menos la muestra superó los 400 personas y es de América Latina. Ya después la vamos a empaquetar y cerrar también para que vean bien la muestra específicamente de qué cantidad de qué país y demás, ¿sí? Pero todo esto es de ahora mismo, de estos últimos días, ¿sí? Siguiendo con la parte de los insights que también se desprenden, tenemos esto que es padres presionados. Es decir, fue un año atípico, grandes cambios, los niños mismos marcan
que es un año muy, pero muy difícil, y en ese sentido, los padres, las madres responden querer llegar con ese mismo, poder cumplir ese deseo y van a hacer todo lo posible para ser lo más efectivos posible con esos regalos. Esta vez a veces se daba esto, bueno, le puedo comprar esto, es más o menos lo mismo. En este caso, se ve una intención clara de poder comprarle eso que tanto desean y por eso también va a ser clave que como marcas, como plataformas de comunicación, hagamos que la transacción sea lo más simple y efectiva posible, desde llegar al producto, poder comprarlo, poder reservarlo y las opciones que veíamos con anterioridad. Sí, a eso se le suma de que no fue un año fácil para nadie, tampoco para los niños, para los adolescentes, sigue siendo un año bastante duro y creemos que también en eso hay una influencia propia de los padres, ¿no? O sea, bueno, a la hora de regalar ser un poquito más complacentes, ¿no? Así es. Y también orientarlos, porque como vemos acá, estos son los regalos que según los padres van a estar pidiendo. Vemos que lidera juguetes y aparece indumentaria. Y a su vez, cuando veamos qué es lo que los chicos están pidiendo a las distintas edades, la ropa como si no es lo que aparece. Tercer aspecto que aparece acá son accesorios deportivos o outdoors. Aparecen los rollers, aparecen las bicicletas, aparece un arco de fútbol, un aro de básquet. Y de nuevo, formaban parte en un segmento de 10 a 12, por ejemplo, y dentro del, si se quiere, la mitad del top 20. Veamos esto también, el juego de lo que los padres creen versus lo que los hijos desean. Y sin embargo, lo digital no toma protagonismo para ellos, cuando veníamos de ver de que sí está, sobre todo a partir de los 10 años, pero los más chiquitos también están pidiendo tener acceso a una tablet, tener acceso a un smartphone, que es a partir de los 9 años. Datos y espejos que están buenos para tener el side by side de cómo hacemos, cómo traducimos lo que los chicos quieren versus los que los padres entienden que quieren cumplir con los deseos. Acá hay un gran challenge para poder conectar. Y asociado a eso, el número 5 de las oportunidades, hablamos de esto, que es el co-viewing y el co-shoppers. Hoy, 7 de cada 10 padres comparte tiempo online con sus hijos. La pandemia llevó a que ellos estén más atentos que nunca, que quieran conocer, interiorizarse sobre qué juegos están consumiendo, por qué pasan tanto tiempo en determinada plataforma. Ha llevado a una madurez, así como los niños, a una madurez, si se quiere, financiera, en lo que tiene que ver con las compras del e-commerce, a los padres en el comportamiento digital. Entonces, entender de que comparten dispositivos cuando son pequeños y que luego tienen dispositivos propios también es algo a tener en cuenta de cómo capitalizamos, cómo aprovechamos ese momentum donde hay un mismo dispositivo que utilizan padres y sus hijos. Sí, a eso, Nico, vale la pena agregar el tema de que el e-commerce tiene por naturaleza trabajar a la hora de invertir en comunicación con modelos performativos de atribución. Hoy nos encontramos en un momento donde los datos presentan clara información de que son los niños quienes le están demandando esos productos al padre. Entonces ahí a veces se genera como, vamos a decir, un espacio en el medio de, bueno, pará, pero y yo comuniqué con el niño, después el padre quien hizo la transacción. Bueno, para esto es interesante construir vamos a decir, algún tipo de arquitectura en la cual uno pueda generar ciertas validaciones de los esfuerzos que está realizando, ¿sí? Porque los datos explican de que si uno se focaliza en el padre o en el comprador, al fin y al cabo, y no en quien va a utilizar el producto, quien consume finalmente el producto, son pocas las chances de obtener relevancia, ¿sí? Porque los padres difícilmente compren algo que los niños no deseen, ¿sí? Padres o tíos, yo para con mis sobrinos, difícilmente compre algo para ellos si sé que no lo quieren, ¿no? Entonces, me parece importante entender esto y plantearse internamente en la organización, es decir, cómo podemos construir un sistema, una arquitectura que soporte el hecho de poder comprender si los esfuerzos que estamos realizando los podemos validar de alguna manera, ¿no? Eso es de suma importancia. Si justo veía que ahí caía una pregunta relacionada a esto, quizás la estamos ya respondiendo o cayó justo en ese slide, pero es muy importante construir este sistema basado en diferentes datos, en que si un niño ve un anuncio, qué porcentaje se lo comunica a los padres, qué porcentaje es la influencia, empezar a trabajar un modelo propio que permita a uno ayudarlo a tomar decisiones. Así es. Conectado a esto sobre lo que los niños quieren, como digamos al principio,
la principal fuente de información que van a tener son sus hijos. Y ahí es donde también se van a, si se quiere, notificar o enterar de que tal vez lo que ellos pensaban no era lo que los niños deseaban. Y volvemos e insistimos con esta conexión, donde los niños influencian hasta el 75%. Ese es el promedio. Tenemos picos, tenemos momentos, podemos decir que en mercados como México, la influencia, por ejemplo, en juguetes llega a ser del 88%, de que también en México influencian en un 60% los destinos vacacionales. Entonces, traducido en la Navidad, de vuelta, los padres no lo tienen todavía planificado, creen una cosa y los hijos ya les están marcando otras. Y aparece YouTube como una de las fuentes también que tienen los padres, pero como se ve, no es la principal, de hecho queda bastante lejos de lo que puede ser el buscador de Google. Sin embargo, YouTube, como vemos también acá, es la principal fuente de descubrimiento de sus hijos. Vimos que es transversal y es la democrática en toda su etapa de crecimiento. El 60% de los niños la utiliza para buscar reseñas de juguetes y juegos. Entonces, vemos cómo toda la historia se va conectando, dónde están ellos, y además cómo no se trata solo de estar, sino cómo estar. Y acá un poquito también el insight que marcamos, los niños, las niñas que van de 3 a 6 años, buscan contenidos que despierten su imaginación, la creatividad, que además el tema de, si se quiere, el lenguaje deja de ser importante, deja de ser prioritario, consumen contenidos de distintos lugares del mundo, y a medida que crecen aparecen otros protagonistas como pueden ser los youtubers, generando tutoriales, generando do it yourself, mostrando distintos juegos, mostrando también algunas cosas más cómicas. Digo, recursos, tonos para tener en cuenta a la hora de hacia dónde dirigimos la comunicación. Y este es el promedio que tenemos que están consumiendo al día. 1 hora 30 es el promedio de consumo online en YouTube que hoy tienen y qué tipo de contenido están viendo. Vemos que lidera lo que tiene que ver con los contenidos, tener música, los youtubers y todo lo que es asociado a youtubers, como bien decíamos, está conectado a lo que le sigue, a tutoriales, a videos graciosos, a videos de unboxing, digamos, dónde están, qué están consumiendo y cuánto tiempo, factores claves que se pueden llevar también de esta sesión. Y como bien marcamos, los youtubers terminan siendo un aliado, si se quiere, pueden ser un gran recurso, no el único, como también hemos conversado en otras oportunidades, el youtuber o el influencer es un recurso dentro de una estrategia macro, y como bien vemos acá, 2 de cada 3 niños mira algún tipo de youtuber, por eso forman parte también de los recursos, de las tácticas a tener en cuenta. ¿Y por qué conectamos ahora al todo? Si sabemos qué tipo de youtuber, qué tipo de contenido ellos ven por edad, empezamos a tener una segmentación mucho más, si se quiere, asertiva, ¿no? Si se precisa. Si a su vez entendemos cuáles son sus personajes favoritos, qué tipo de licencias quieren, y acá también está esto que es interesante, de cómo en los más pequeños, ¿no es cierto?, padres y madres forman parte también de sus personas favoritas. Creo que es un lindo guiño a tener en cuenta. Ya Y ahí, en la adolescencia dicen que lo olvidan, ¿no? Pero en la niñez lo mantienen, evidentemente. así es. Después más adultos capaz vuelve, ¿no? Después ya en la adolescencia te aparece un Messi, un Cristiano Ronaldo. Pero si tenemos en cuenta los youtubers que consumen, el tipo de personajes favoritos que se tienen, bueno, eso se puede traducir también en productos licenciados para comunicar y para llevar al frente, que puede ser desde ropa, desde juguetes, hasta videojuegos, todo puede ser empujado, todo lo que tiene que ver con productos licenciados. Sí, esto es un poco desde la IP, o sea, desde los personajes, vamos a decir, desde ese fanatismo, viajar a elegir un producto en el cual vea este tipo de personajes, que lo vemos cada vez mucho más marcado y no simplemente en productos históricos licenciados, como podría ser una mochila, ¿no? Un bolso o elementos de back to school. Hoy lo vemos en yogures, en leches, en bebidas, ¿no? En todo tipo de productos, ¿no? Y es una estrategia, es un camino porque finalmente existe cierta fidelidad en ese niño, ese adolescente que es fan de ese personaje, que podría llegar a ser de que pueda consumir un producto en el cual está asociado, ¿no? Y continuamos, hablamos mucho de qué quieren, pero también es importante saber que los niños también regalan y también están preocupados por comprar o por lo menos que sus padres tengan un regalo en esta Navidad. Sabemos que el 77%
de los niños en Latinoamérica recibe dinero de manera regular a partir de sus padres, y que en esta Navidad va a ser aún mucho más por esto que comentábamos de que los reencuentros familiares van a ser menos frecuentes y se les va a dar dinero o gift cards a través de sus padres, de un tío, de un abuelo. Entonces van a tener más dinero también para ellos decidir, pero también es importante este dato, que el 68% de los niños quiere regalarle algo a sus padres, a su madre, y la mitad, el 50% también, si tiene hermanos, o a sus amigos que tantos les ha costado ver durante este tiempo de pandemia. Entonces, puntos a tener en cuenta, digo, para el segmento de padres y madres. Otras industrias empiezan a también, si se quiere, a meter, como la industria de la indumentaria, si se quiere, digamos, hay un guiño acá asociado a que los niños no son solo, si se quiere, juguetes o entretenimiento, y tienen un nivel de influencia, por ende, son varias las industrias que pueden empezar a comunicarse, empezar a hablar con ellos, que al fin y al cabo, como vimos, a partir de los 3 años tienen conciencia marcaria, qué mejor que hacerlos leales o tener contacto con las marcas desde ahora, siempre dándoles algo de valor, teniendo en cuenta que hay que hacerlo con responsabilidad. Y así como hablábamos, empezamos a salirnos de los niños, hablábamos también de que quieren regalarle a los padres y las madres, va más allá, si se quiere, de los regalos, ¿no? Es una época, una fiesta con sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, que trascienden, si se quieren, a los árboles, a los regalos que ponemos en el arbolito navideño, y que tiene que ver con todo lo que lo rodea, con todo lo que puede estar asociado, si se quiere, a las tradiciones. Por eso marcamos que, y vamos a ver ahora, oportunidades, digamos, guiños para generar cercanía, que pueden generar inspiración y que pueden ser también útiles para buscar puntos en común entre hijos y su familia. Por ejemplo, lo que tiene que ver con recetas o esto que llamamos home baking. Como decíamos, la mesa pasó a ser centro de la familia como nunca, no como nunca antes, sino como hace 30 años tal vez no sucedía. El compartir un almuerzo, el compartir una cena, volvió a tomar esa relevancia, y los niños también se han metido bastante en el mundo culinario, en ver, de hacer, si se quiere, empezaron con la parte de hacer un cupcake y hacer un muffin, digamos, hay acá una oportunidad, por ejemplo, para también asociarse y comunicar a través de la Navidad. Manualidades, todo lo que tiene que ver con el contenido de bricolaje, artesanías, cómo podemos decorar la casa, crece y se mantiene el aumento exponencial del consumo de este tipo de contenido, del do it yourself, y que integra, si se quiere, lo veo desde una pantalla, pero lo hacemos en casa, lo hacemos con nuestras propias manos, y es una actividad para compartir. Y el punto número 3, los que llamamos eventos online. Cumpleaños, reuniones que no se pudieron hacer, cenas que tuvimos a través de Zoom. Bueno, está el desafío de buscar cómo podemos recrear, si se quiere, la cena, la tradición a través de plataformas digitales. ¿Cuáles son esas oportunidades que aparecen? O incluso de proponer fechas para revivirlos vinculándolos a los niños con sus familias, y todo potenciado con las marcas, ¿no? Puede servir como una gran excusa táctica para la fidelización. Y el punto número 10, y que es algo que también adelantamos, hacemos tipo spoiler alert, es parte de las tendencias que vemos que emergen de cara al 2021, es esto que ya se llama metaverse o metaverso, que tiene que ver con el universo virtual donde los niños están. Todo esto que mencionabas anteriormente y que Demi profundizaba, la aceleración de algunos conceptos digitales y algunos usos, bueno, es algo que cada vez se siente más fijo, que van a empezar a ver en distintos artículos. Los niños resignificaron el sentido de la comunidad por consecuencia del COVID y encuentran espacios virtuales donde interactuar, donde se llevan, digamos, actividades que antes eran de la vida cotidiana, de la vida, si se quiere, real, o vamos a llamarla del mundo offline, lo llevaron con los mismos códigos a estos universos digitales. Por eso el auge de Animal Crossing, por eso el auge, si se quiere, de Fortnite o de Among Us, que más allá de tener un criterio de juego, se lo ha resignificado para otras cosas. Como decíamos, por ejemplo, estos eventos online. Creo que muchos de los aquí conectados habremos visto alguna bebida de consumo masivo haciendo un evento de streaming de un concierto en Fortnite, o utilizando el Animal Crossing para replicar un evento de TV donde todos se juntaban, digamos. Están estas plataformas muy vinculadas al mundo gaming, pero que van mucho más allá. Desde conciertos, de generar debates asociados al deporte, y al inicio de la economía digital, el uso de los tokens. No es raro que los chicos empiecen, si se quiere,
o les ha pasado pedirles las tarjetas de crédito para comprar cierto, vamos a decir, plugin o ads-on para los juegos, pero que después incluso los intercambia. Digo, la economía digital es un concepto que empieza a ser cada vez más fuerte, más latente, más frecuente entre los adultos y que los niños, los adolescentes lo tienen muy naturalizado. Entonces, ahí la pregunta que dejamos es si sirve como plataforma para utilizar, bueno, qué valor, cómo puede entrar la marca y no estar por estar, sino qué plataforma de valor puede generar. Hemos visto cómo, si se quiere, otras marcas empiezan a generar espacios de educación, por ejemplo, de alimentación. Entonces, hay diferentes ejemplos y es algo a tener muy en cuenta para esta Navidad y para todo lo que se viene. Pensé que quería sumar algo, por eso hice la pausa como que... No, estaba asentando en lo acuerdo que estaba contigo. Así que hasta ahí las 10 oportunidades, pero por último no queríamos dejar de compartir ciertas recomendaciones tácticas. Digo, vimos la foto macro del 2020, nos fuimos metiendo en la Navidad, en qué piensan los padres en su comportamiento y qué están haciendo los niños hoy. Entonces, de lo macro a lo micro, como nos gusta decir, nos metemos entonces en cómo después esto se termina ejecutando en tácticas. Porque decíamos, desde el descubrimiento de la compra del descubrimiento hasta la compra, la generación C, hay que ser muy minuciosos, muy granulares, y hay 3 puntos a tener en cuenta en este path, si se quiere. En términos de awareness, cuando estamos comunicando el producto, entender dónde están, pero entender dónde están no es estar por estar, sino capitalizando, como decíamos, los recursos, los tonos de comunicación. Si hay un código, si se quiere, humorístico en TikTok, entender por qué funcionó y cómo lo podemos utilizar para llamar la atención, pero sin generar esto de invasivo. Estoy acá porque sé que estás. Digamos, son muy críticos en ese aspecto y lo habrán visto. Es un swipe, es un inventario, si se quiere, perdido. No vale la pena, digo, hacer una segmentación abierta y llegar a las 3 de la mañana si sabemos que los niños no están ahí consumiendo el contenido. Y asociado a eso, el punto número 2, que tiene que ver con segmentación contextual para un delivery eficiente. Para generar esta consideración del producto, debemos saber dónde están, pero con qué intereses, y hacerlo en estos entornos seguros que vamos marcando y que Demi antes comentaba sobre plataformas que sabemos que están, pero son mayores de 13 años. Bueno, tener en cuenta todo esto para llegar de la manera más eficiente posible, desde el mensaje y de la distribución del presupuesto. Sí, por sobre eso también, ¿cuáles son los días, los horarios, los tipos de pantalla, el tipo de contenido? Cada cosa es un layer que cuando lo comprendemos nos permite tomar decisiones mucho más inteligentemente, ¿no? Entonces, es muy importante considerar absolutamente todas las variables para cada uno de los segmentos. Ese es el camino para uno eficientizar su budget. Ese es el camino, sin lugar a dudas, para estar en el mejor contenido, en el mejor momento y a través de la mejor pantalla indicada, ¿sí? Y el número 3, que lo fuimos conversando, mantener mecánicas simples de exploración. Pensar que el niño explora, el niño va a influir y después tal vez el padre lo va a comprar, a veces ellos y a veces los padres. Entonces, que las mecánicas sean simples, desde compartir el link con esa wishlist que mencionamos, hasta que sea fácil también la landing donde vayan a ver el producto y la transacción sea simple con estos beneficios adicionales que hemos mencionado, de me va a llegar de manera gratuita, lo voy a poder retirar en tienda, qué otros tipos de beneficios voy a poder llegar a tener, si por loyalty, por grande cantidad de compras, si me vas a dar un voucher para poder utilizar en los próximos meses, digamos, los distintos condimentos, pero que al fin y al cabo hablamos de esto, es el gran aprendizaje a tener en cuenta, es que la mecánica de exploración sea lo más simple posible. Teniendo en cuenta esto, y es un poco lo que marcaba Demi recién, nos permite generar esta estrategia y llegar hasta la ejecución, ¿no es cierto? Definir los KPIs de negocios, poder hacer el user persona de los niños, ¿no es cierto? Si entiendo qué plataforma, en qué device están, en qué plataformas interactúan, qué tipo de contenido, de ese contenido, bueno, cuáles son esos recursos que ellos utilizan y en qué momento lo consumen, nos permite hacer una traducción lo más efectiva posible y ahí no me sale para ser eficientes con el presupuesto, para llegar en el momento indicado, con los formatos que ellos consumen, en el contenido que les interesa. Y a partir de acá, digamos, también como plus, como bonus track,
les traemos algunos formatos que nos parecen interesantes de mostrarles, asociados a la temática de Navidad. Algunos puntos que se pueden utilizar para diferentes edades y que no necesariamente es solo para utilizar para una determinada industria, sino que todos pueden estar en la Navidad de una manera, si se quiere, simples, de una manera natural y con algo que ellos utilizan. Por ejemplo, el coloring book. Por ejemplo, esto de que el niño pueda pintar el dibujo y luego compartirlo con sus padres para que luego, si quiere, lo pueda imprimir. Como siempre decimos, más allá de que exista la mejor metodología para poder conectar con esa audiencia, caracterizada por estas cosas que venimos diciendo, que es lo que se necesita a la hora de abordar una estrategia para el segmento, también hay un tema de creatividad, ¿sí? O sea, tratamos con los seres más creativos de la Tierra. O sea que en la creatividad está gran parte del éxito. Y esto es parte para inspirar que ponemos aquí de nuestro approach propositivo para con los clientes que trabajamos, de poder llevarles ideas, por eso ven que dice tu logo aquí, porque esto es inspiración que solemos llevar, donde hoy en un punto de contacto que podría ser un ad, un anuncio, podemos hacer cualquier cosa. Minijuegos, memotest, trivias, de manera de poder subirnos a la plataforma Navidad, vamos a decir, como marca, ¿no? Poder subirnos a este evento, formar parte e intentar, obviamente, buscar nuestros objetivos alrededor de este evento que es de los más importantes en este segmento para el año, ¿sí? Estos son minijuegos, por ejemplo, esto se llama Catcher, son ideas creativas que nosotros solemos traer para, más allá de, como decía, poder conectar con la mejor segmentación, el mejor approach y lo que sea, poder llegar con creatividad, poder llegar volando, vamos a decir, el segmento y realmente crear un punto de engagement con el segmento. Estos son film strips también, que son anuncios, tipos de creativos en los cuales podemos traer información de productos para que los chicos puedan navegar, súper interactivo todo, ¿sí? Así que la idea es focalizarse en que esos puntos de contacto tengan valor. Y hay muchísimo para hacer de una manera súper simple, ¿eh? No hay muchísima complejidad a la hora de desarrollar este tipo de soluciones, ¿sí? Bueno, estamos, ¿no, Nico? Total, también decir que esto es totalmente customizable. Veíamos en el catcher que caían regalos, puede caer el mismo producto, por ejemplo, que todo se pueda adaptar también en colores. Y como veíamos en el film strip y en este carrusel, hacer simple la transacción, hacer simple el call to action y que puedan ver esa landing. Hacer simple la wishlist, que puedan elegir esos productos que ellos quieren y automáticamente se pueda servir de manera simple ese link para que se lo compartan a sus padres y ya tener el producto en la mano. Todo es en pos de simplificar la transacción y hacerle la vida más simple también a los niños a la hora de descubrir, sin interrumpir sus experiencias en las distintas plataformas en las que ellos están sumergidos. Bien, estamos un poquito pasaditos, les pedimos disculpas porque arrancamos tarde. Tenemos aquí alguna que otra pregunta que se fue haciendo durante la sesión. Con alguna ya un poco estuvimos hablando, que la que mencioné respecto al e-commerce. Solo agregar con respecto a ese punto, que por ejemplo este tipo de creatividad, donde puedo crear en un punto de contacto, en un anuncio, crear una wishlist me permite que ese niño le llegue de una manera creativa luego a su papá a contarle qué es lo que quiere, ¿no? De nuevo, son esfuerzos que incrementan la oportunidad de convertir eso en una venta, ¿sí? En ganar a ese cliente. Así que eso es súper, súper importante considerarlo. Preguntaron si la información total es Latam o México. Casi toda la data que vieron, igual este documento va a estar disponible, que también es una pregunta que está por ahí. Ya les va a caer un correo para que lo puedan descargar. Casi toda la data es Latam. Hay alguna que otra que es de México específica. Siempre pueden revisar las fuentes y van a encontrar, toda la data, ¿sí? ¿Qué más? A ver, YouTube Kids no permite publicidad. La realidad es que YouTube Kids es una plataforma muy aniñada con respecto al consumo, hablo, de quienes lo utilizan. Los niños ya entre los 4 y los 5 años, el 75% de los niños ya se empiezan a alejar de YouTube Kids para ir a YouTube. Justamente tiene que ver con que hay una libertad de información, una libertad de data, de contenidos súper, súper amigable. Porque, bueno, sabemos que YouTube Kids está obviamente moderada y la experiencia es más limitada, ¿sí? Así que siempre recomendamos generar estrategias que vayan a YouTube, pero garantizándose estar en los contenidos adecuados, los que están consumiendo, no obviamente por un tema simple de eficiencia, sino también porque a ninguna marca relacionada a nuestro segmento le va a interesar poner sus productos con su marca dentro de un contenido que no sea apto, ¿no?
Eso atenta contra el posicionamiento de la marca, ¿sí? ¿Qué más? A ver, dicen... ¿qué más? Dice, ¿cuáles son las principales plataformas que los chicos utilizan para buscar, elegir y realizar compras online? Generalmente, a ver, hoy nos encontramos en un momento disruptivo, ¿no? En términos de e-commerce, ¿sí? Vemos a los grandes jugadores, como puede ser Mercado Libre, sin lugar a dudas, que los chicos tienen una awareness interesante de esta plataforma, ¿sí? Los niños, obviamente, estos a medida que van creciendo, van desarrollando también conocimiento y criterio, no solo en el producto que quieren, sino también dónde lo puede comprar mamá y papá porque tenga cuotas o porque tenga entrega en el día, que sea gratuita y demás, ¿sí? Frente a esto la realidad es que los canales son sumamente importantes, sin lugar a dudas, y cada vez más, después de lo que nos pasó, ¿sí? Así que con respecto a esto por un lado tenemos los grandes marketplaces y por otro lado hoy tenemos un auge mucho más fuerte de las marcas desarrollando sus propios e-commerce, ¿sí? Entonces, frente a ese escenario, nuestra recomendación siempre es que cuando uno contemple desde el punto de vista de una marca el desarrollo de un e-commerce propio y tenga productos, sea una marca dirigida a este segmento, que contemplen la experiencia de usuario de que muchos de los que van a estar ahí no van a ser posiblemente los que pongan la tarjeta, sino quienes le demanden a los padres hacerlo, ¿sí? Y esto cambia un poco el paradigma, donde no todo el user experience tiene que estar dirigido a la conversión, 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 sino al engagement, al involucrar muchísimo más para que después el niño dice, compralo acá, porque te conviene, porque es más barato, porque nos lo entregan y todas las cosas que se nos ocurran, ¿no? Así que eso es sumamente importante de comprenderlo. Los marketplaces más grandes obviamente siempre van a tener una mirada mucho más generalista sobre esa experiencia, pero si yo soy una marca tengo la oportunidad de crear una experiencia más única, ¿sí? El documento se va a compartir, sin lugar a dudas, como habíamos dicho. Y tengo una última, si les parece. Bueno, acá esta pregunta va a lo mismo. Bueno, ¿cuál importante es informarle al niño y también al padre? Creo que también lo fuimos respondiendo. Creo que estamos, ¿no? Creo que no nos queda nada. Bueno, preguntan cómo funciona el formato wishlist. ¿Hasta dónde se puede medir la efectividad del mismo? Los formatos wishlist en realidad lo que permiten es crear una lista de una manera interactiva para luego a través de una captura compartirlo con los padres. Hay otras metodologías también para compartirlos. Generalmente todos los formatos interactivos se miden con lo que llamamos engagement rate. Nosotros podemos traquear en cualquier creativo cuál es la actividad, qué botón tocó, qué productos vio. Vieron que habían unos que los llamamos field strip o carrusel donde se ven diferentes productos. ¿Cuáles son los productos que más miraron? ¿Cuáles son los productos que más interactuaron o cliquearon y demás? ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros siempre decimos, somos muy data driven como compañía y es inevitable para cualquier organización hoy en día, cuando uno puede comprender cuál fue no simplemente un BCR, o sea, una completitud de video, o un CTR, un clic sobre un anuncio, sino en anuncios interactivos medir la interactividad dentro, nos permite generar insights sobre personajes que les interesan más o productos que les interesan más o cualquier variable de contenido que pueda haber adentro de ese contenido. Eso permite desarrollar una mejora continua. Eso permite poder activar esos datos en mejora de los siguientes creativos para lograr métricas de actividad muchísimo más altas, ¿sí? Por eso es sumamente importante poder medir todo. Nosotros, como siempre decimos, no recopilamos data personal de los usuarios porque estamos certificados en el cumplimiento de las regulaciones de Europa, de Estados Unidos, ahora de Brasil también, pero sí lo que trabajamos es con modelos predictivos que a través de la data del contexto, del contenido, de la interacción con un anuncio nos permiten predecir muchísimas cosas más que lo podríamos hacer, que si lo quisiéramos hacer a través de data que personal, que es cosa que no se puede, ¿sí? Así que bueno, con esto creo que cerramos. Les agradecemos a todos. Disculpas de nuevo por los inconvenientes técnicos que tuvimos en el inicio. Esto lo vamos a estar disponibilizando, va a estar grabado, disponible, y va a estar el documento también, como absolutamente todos los webinars, que si alguno recién, este es el primero que ve, tenemos absolutamente todo disponible, así que no duden en escribirnos. Ahí están los contactos de Nico y el mío. Pueden escribirnos a marketing@kidscore.digital también. Si quieren ver algún webinar pasado o lo que sea, todo está disponible. Así que de nuevo, gracias. Estamos a disposición. Este tipo de información la ponemos frente a ustedes para que en conjunto, obviamente, también podamos trabajar en activar todos estos datos. Nuestro equipo a completa disposición en cada uno de los países donde estamos: México, Brasil, Panamá, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Montevideo también, donde ya tenemos un lindo equipo que ha iniciado la operación local allá. Así que estamos todos a disposición para poder trabajar al lado de ustedes. No duden en escribirnos, en traer estas ideas, en que crucemos
las ideas de nuestro lado con las de ustedes y que a partir de eso podamos construir cosas importantes, ¿sí? Se viene uno de los momentos más fuertes del año para el segmento infantil, en términos de ventas, queremos decir, así que esto es crítico y estamos justamente al lado de ustedes para que podamos atravesar esto, ¿sí? A todos de nuevo, muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo, ¿no, Nico? Totalmente. A definir con Paul a qué horario. Y por último, para cerrar, no dejen de participar de la encuesta, que también compartimos en link, porque la idea es disponibilizar este deck, pero a su vez hacer one-pagers que vamos a estar compartiendo vía mailing con estos datos sobre los estímulos y deseos que también tienen padres e hijos. Muy bien, un abrazo para todos. Gracias, como siempre, por la atención y seguimos para adelante. Bye, bye.